el pastor Lucho García, pastor de la iglesia Gracia Calvary Chapel. Nos congregamos en Miraflores, en Lima, Perú. Y como todos los días jueves estamos estudiando el libro de Segunda de Samuel. Hoy quiero hacer dos capítulos, el capítulo 2 y el capítulo 3. Pero vamos a empezar haciendo una oración para que el Señor sea quien nos acompañe en el estudio de hoy. Amado Padre Celestial, queremos darte gracias por el privilegio y la oportunidad que nos das de poder venir simplemente a tu palabra, dejar que ella sea la que nos hable. Vivimos en una sociedad altamente secularizada, con muchas cosas detrás de bambalinas que ya no sabemos lo que pasa. Sí sabemos que el mundo cada vez se vuelve más hostil para los creyentes y cada vez es más restringido y más estrecha las libertades que tenemos los creyentes en Jesucristo para poder dar nuestra opinión o decir lo que pensamos. Señor, protege a tu iglesia, protege, Señor, a todos los tuyos en estos tiempos difíciles. En el nombre de Jesús te encomendamos este estudio. Amén y amén. Y ahora sí, hoy continuamos nuestro estudio de Segunda de Samuel. Habíamos visto la semana pasada el capítulo 1. Y en el capítulo 1, ¿qué habíamos visto? Habíamos visto cómo Saúl moría, cómo le daban las noticias a David y cómo David hacía una elegía, una oda por Jonatán y por Saúl. Vimos un corazón noble. Muchas personas me escribieron y me dieron una manera, gracias por la idea de poder convertir el luto en un tributo, como lo hizo David respecto a Jonatán. Y ahora sí, capítulo 2. Como vamos a estudiar aproximadamente más de 70 versículos, saltamos al capítulo 2. Yo le he titulado a estos dos capítulos Cuando la familia se pelea, pero no es el caso de nosotros. Nuestras familias son perfectas, aquí nadie se pelea. No, es un hecho. La gente que convive van a llegar a desacuerdos y se van a pelear. Y el asunto es cómo hacemos para lograr buscar la reconciliación y el perdón. Capítulo 2, versículos del 1 al 4. Después de la muerte de Saúl y Jonatán, David fue a consultar al Señor y le preguntó, ¿debo ir a alguna de las ciudades de Judá? Y el Señor le dijo que sí. Pero David volvió a preguntarle, ¿y a qué ciudad debo ir? Y el Señor le dijo, ve a Hebrón. Y David se dio prisa y fue allá. Y se llevó consigo a sus dos mujeres, Ahinoam, la jezreelita, y Abigail, la viuda de Nabal, el de Carmel. También fueron con él los soldados que siempre lo habían acompañado, y junto con sus familias se quedaron a vivir en las ciudades de Hebrón. Fue allí donde los jefes de Judá se reunieron para consagrar a David como rey de la tribu de Judá. Los que reciben mis apuntes les he mandado un mapa. En ese mapa se ve David y se ve Siglag, la ciudad en la que había estado, en el área filistea, en la que había estado viviendo David, que se le había pedido al rey de Gad, Aquis. Pero ahora consulta a Dios y marcha a Hebrón, una de las ciudades de Judá. Vean, no había ninguna razón para el exilio de David entre los filisteos. Había estado allí en Aquis por voluntad propia. No consultó a Dios cuando fue. Y había descendido al alejarse de Dios, refugiarse de Saúl entre los filisteos en la ciudad de Siglag, lo hizo descender al momento más oscuro de la vida de David, donde se convirtió en un salteador y asesino. Esta vez no actuaría sin la guía divina explícita. Y en respuesta a su consulta con el Urim y el Tumim, recibió la indicación de trasladarse y residir en la ciudad de Hebrón, donde pronto fue ungido rey por su propia tribu, la tribu de Judá. El Salmo 25:4 dice, Señor, dame a conocer tus caminos, enséñame a seguir tus sendas. Y esta debe ser la oración de todos nosotros. Señor, ayúdanos a conocer tus caminos. Enséñanos a seguir tus sendas.
Y eso lo hacemos a través del estudio de la palabra de Dios. Tendría que esperar más de 7 años, David, para ser rey de todo Israel, pues por 7 años y medio sería rey solo sobre Judá. Y es una prueba más de su completa sumisión a la guía de Dios. Él había sido ungido por Samuel para rey de todo Israel, pero él no va a tomar el reinado por sus manos. No lo hizo con Saúl, no lo hará ahora que Saúl está muerto. Había aprendido perfectamente la lección, pues no se opondría a la entronización de Isboset, hijo de Saúl, que lo veremos en los versículos más adelante como el siguiente rey de Israel. Versículos 4b al 7. Cuando David se enteró que los habitantes de Jabes de Galat habían sepultado a Saúl, les envió el siguiente mensaje: que el Señor los bendiga por haber tratado con misericordia a Saúl, su señor, dándole sepultura. Que el Señor los trate con la misma misericordia y lealtad. Yo mismo me comprometo a tratarlos así, por lo que han hecho. Jabes de Galat se encontraba al otro lado del río Jordán, prácticamente fuera de Israel y fuera de Judá. Pero recuerden que 2,5 tribus habían quedado a acampar en ese lugar. Ahora que ha muerto Saúl, su señor, esfuércense. Fíjense, él no exige lealtad. Cobren ánimo, pues los de la tribu de Judá han resuelto consagrarme como su rey. Así que el primer acto de David como rey de Judá fue enviar una embajada a Jabes de Galat para expresar su agradecimiento y admiración por la noble lealtad a Saúl, porque ellos fueron los que rescataron su cuerpo de las paredes de la ciudad filistea para enterrarlo. Y David les deseaba que Dios le muestre la misma misericordia que ellos mostraron por Saúl y sus hijos. Proverbios 14:22. No yerran, no se equivocan los que piensan el mal. Misericordia y verdad alcanzarán los que piensan el bien. Les informa que es rey de Judá y está para servirlos. Y a estas alturas, Isboset, hijo de Saúl, ya había sido hecho rey en Israel. Y ahora nos vamos al pasaje paralelo, porque estos dos hechos ocurren a la vez, solamente que se narra primero el agradecimiento de David a los de Jabes de Galat, y ahora vamos a retroceder en el tiempo para contar qué ocurrió con el hijo de Saúl. Versículos del 8 al 11. Abner, hijo de Ner, que había sido general del ejército de Saúl, tomó a Isboset, el hijo menor de Saúl, y lo llevó a Mahanaim, y allí lo nombró rey de Galaad, de Jesuri, de Jezreel, de Efraín, de Benjamín y de todo Israel. Isboset, hijo de Saúl, tenía 40 años cuando comenzó a reinar sobre Israel. Solo reinó 2 años. Los únicos que siguieron a David fueron los de la tribu de Judá. Y David reinó en Hebrón, sobre la ciudad de Judá, 7 años y 6 meses. Pero acá cabe hacer una pregunta. Abner era el guardaespaldas de Saúl y supuestamente debía proteger y dar su vida por el rey. ¿Dónde estuvo? ¿Por qué lo abandonó en el campo de batalla? Saúl murió acompañado solo por el muchachito, su paje de armas. Pero un hijo menor de Saúl seguía vivo, Isboset, y Abner lo hace rey. En realidad era su marioneta. Recuerden que el padre de Saúl era hermano
del padre de Abner, por lo que Abner era primo hermano de Saúl, tío de Isboset. Así que lo toma Isboset y lo unge como rey de Israel. Abner quiere el poder. Isboset es su títere. El nombre original era Isbaal, hombre de Baal. Popularmente se le llamó Isboset, hombre de vergüenza. No era estimado por su pueblo. Abner escoge Mahanaim, al otro lado del Jordán, y lejos de Judá, el mismo lugar donde en el libro de Génesis Jacob vio ángeles que subían y bajaban. Y ese lugar más tarde lo llama entre dos campamentos, Mahanaim. Reinó David 7 años en Hebrón, a todo Judá. Vean lo que dice Primera de Reyes 2:11. Los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años, pero 7 años reinó en Hebrón y 33 años reinó en Jerusalén. Versos del 12 al 17. Abner salió de Mahanaim hacia Gabaón, al frente de los siervos de Isboset, hijo de Saúl. Joab, hijo de Sarvia, y los siervos de David salieron y se encontraron con los hombres de Abner junto al estanque de Gabaón. Allí se detuvieron, los unos a un lado del estanque, lado sur, los otros al otro lado del estanque, lado norte. Y Abner dijo a Joab. Abner era el general de Saúl, general del ejército, ahora es general de Isboset, general del reino del norte de Israel. Joab era general de David. El padre de David tenía una hermana que se llamaba Sarvia. Sarvia tuvo 3 hijos, Joab, Asael y uno más que ahorita les voy a decir su nombre. Eran primos hermanos de David, así que Joab era el general de David. Y Abner dijo a Joab que se preparen tus jóvenes y vengan a luchar contra nosotros. Y Joab obedeció, les ordenó que se prepararan. Ya por grupos se apresaron para la lucha. Por parte de Isboset, el reino de Israel, eran 12 hombres de Benjamín. Y por parte de David, el reino de Judá, también 12. Cada uno de ellos agarró a su adversario por la cabeza y le encajó la espada en el costado. Y todos cayeron muertos al mismo tiempo. Por eso, ese lugar se llamó el Cat Hasurim, lugar de las espadas afiladas. Y está en Gabaón. Ese día, la batalla fue muy reñida. Abner y los israelitas fueron vencidos por los soldados de David. He hecho un mapa para que puedan ver, y lo he colocado en mis apuntes. Mahanaim se encuentra al otro lado del río Jordán, muy cerca a Jabes de Galat, y allí había ungido rey a Isboset. David había sido ungido rey de Judá en Hebrón. Decide tomar la ruta sur por Mahanaim, cruzar el río Jordán al norte de Jericó y para llegar a Gabaa, que era la ciudad de Saúl, donde quería gobernar Abner y que Isboset fuera el rey. Tenía que ir a Gabaa, pero el único lugar para pasar era en Gabaón. Así que Abner intentó regresar a Gabaa, la ciudad de Saúl, y darle el trono
de Saúl a Isboset y desplazar a David del reino de Israel. Quería dejar la presencia de un hijo de Saúl, un benjaminita, como rey de las tribus de Israel. Pero el camino de acceso a Gabaa tenía que pasar a través de Gabaón. Y allí es donde lo esperaba Joab con sus hombres para evitar su avance. Era el primer conflicto entre ambos ejércitos rivales y fue sin duda una provocación por Abner. La aldea de Gabaón estaba sobre una ladera del monte del mismo nombre, con vista a un amplio valle y fértil. Y a un lado del monte, enclavada en una roca, había un manantial, cuyas aguas bajan a un estanque rectangular que tiene 22 metros de largo por 13 metros de ancho, es decir, una piscina natural. Las aguas del manantial llegan a esta piscina y de ahí salen, pero la piscina se mantenía llena. A un lado de la piscina estaba el ejército de Joab y al otro lado de la piscina estaba el ejército de Abner. Y ambos generales se conocían. Abner era mayor, una generación mayor que Joab, es decir, Joab respetaba de cierta manera las canas de Abner. Y como le decía, ambos generales se conocían y la provocación de la hostilidad vino de Abner y su propuesta fue resolver el conflicto en una especie de duelo donde 12 jóvenes que representaban a cada parte debían enfrentarse en un combate personal. Los 12 se iban a debatir a morir y el último que quedara en vida era el que representaba que habían ganado la batalla. Un espectáculo, un circo. Así que todo el resto se quedó mirando. Cada muchacho se abalanzó contra su antagonista y agarrándole de la cabeza mutuamente, los dos se agarraron la cabeza. Yo le agarro la cabeza y me agarran la cabeza. Y simultáneamente se clavaron las espadas. Así que el cuadro fue tremendo. Todos murieron, los 24. Por eso ese campo se llamó el campo de las espadas afiladas. En Proverbios 17:14 leemos: el comienzo de un conflicto pronto se vuelve un río desbordado. Es mejor controlarlo antes que se desborde. Y efectivamente se desbordó. Entre los soldados de David estaban Joab, Abisai y Asael, hijos de la hermana del papá Isaí de David, Sarbia, es decir, eran sus primos hermanos. Asael, el más joven, era tan veloz que cuando corría parecía un venado en el campo. Así que en medio del conflicto el muchacho Asael se fija en un blanco a quien seguir, Abner, y decide ir en pos de Abner. Y Asael persiguió a Abner sin darle un momento de respiro, pero Abner, mientras huía, se volvió a verlo, lo reconoció y le dijo: tú eres Asael, ¿verdad? Y Asael le respondió: así es, yo soy. Abner, mientras huía y miraba para atrás, le dijo: hacia un lado, hacia donde quieras. Toma uno de mis hombres y quédate con sus despojos, con su armadura. Pero Asael no le hizo caso, sino que siguió persiguiéndole. Por segunda vez, Abner volvió a decirle: ya, muchacho, deja de perseguirme, no quiero matarte. ¿Con qué cara podría presentarme ante tu hermano
Joab. Pero como Asael no dejaba de perseguirlo, Abner tomó su lanza y le clavó mientras huía del muchacho con el revés de la lanza. Le clavó el revés a la altura de la quinta costilla y la lanza, el revés de la lanza, le salió por la espalda. Allí mismo cayó muerto. Y todos los que pasaban por allí y veían a Asael tendido, se detenían a mirarlo. Me gusta el comentario de Alfred Elsheimer que menciona este relato. En medio de la batalla, el texto de 2 Samuel se enfoca en la persecución de aquel día. Y lo que ocurriría ese día tendría trágicas consecuencias en la historia posterior. Sarvia, hermana de David, tuvo 3 hijos que sirvieron en su ejército. En Primera de Crónicas 2:16 leemos, de los cuales Sarvia y Abigail fueron hermanas de David. Los hijos de Sarvia fueron 3, Abisai, Joab y Asael. Abisai era el mayor, pero Joab era el físicamente más apto. Y Asael era el chiquillo. Joab era el general en jefe de David. Y Asael, el más joven de los 3 hermanos, quien al ver a Abner huir, le siguió. Abner, cuando está huyendo y lo mira, reconoció a su perseguidor y creyendo que buscaba alguna armadura de botín, intenta disuadirlo. Abner era un viejo zorro, un buen militar. Asael era un chiquillo. Pero Asael interpretó que Abner estaba cansado y pronto a rendirse. Aquí vemos a Asael empeñado en obtener la gloria de haber matado a Abner con sus propias manos. Así que, embriagado con ese momento de éxito, al verlo a Abner cansado, prosiguió la persecución. Y Abner se detuvo otra vez para disuadirlo. Pero ni la buena advertencia, ni la evidente discrepancia de fuerza de lucha entre los dos, podían detener a este joven, Asael, quizá ebrio por su primer éxito militar en su primera batalla. Proverbios 29:1, en la versión El Mensaje de Dios, dice: el reprendido que no cambia será aniquilado pronto y sin remedio. Abner supo que Asael no era un contrincante. Es más, yo he puesto una imagen de alguien que ha intentado plasmar esto. Se dice claramente en el texto que Abner no quería pelear con él, que Abner intentó disuadirlo en 2 oportunidades. Y finalmente, con el reverso de la lanza, recuerden que las lanzas en esa época tenían una pequeña punta en la parte posterior, porque cuando llegaban a un lugar la clavaban. La lanza nunca la echaban al piso, no la acostaban, la dejaban clavada para que en cualquier cosa rápidamente podían tomarla. El hecho de agacharse para tomar la lanza no era bueno, así que todas las lanzas en la parte más importante estaba la cabeza de flecha, pero en la parte de atrás una pequeña puntita. Así que lo que intenta hacer Abner es asustarlo, disuadirlo, creyendo que a lo mejor Asael con su escudo puede evitar la jabalina, pero cuando él hace así, no se dio cuenta y atravesó a Asael por la parte baja de las costillas. Y dice que la lanza le salió por la parte de atrás. Así que vemos que Abner intentó disuadirlo con el extremo de la lanza, pero con una herida mortal
la precisa, Asael cayó y murió en ese lugar. El espectáculo de un joven tan valiente en un charco de sangre no pudo más que aumentar la amargura de tal persecución. Queda el texto bíblico para hacer algún tipo de descargo a favor de Abner. Abner no quiso, Abner lo advirtió y Abner intentó golpearlo, detenerlo con la parte de la lanza que menos daño le haría. Pero el muchacho Asael, completamente inexperto, no se cuidó y murió aquel día. Queda claro las intenciones de Abner de impedir que esto ocurriera. Versículos del 24 al 29. ¿Cuántas veces escuchamos la advertencia y no la queremos oír? ¿Cuántas veces seguimos adelante y recibimos el daño? Hoy leía un correo electrónico de un pastor de una iglesia en Estados Unidos que se opuso tenazmente a cerrar la iglesia. Es más, ni siquiera advirtió a la gente que usara mascarillas, porque su libertad y el Señor los iba a defender, los iba a dar la victoria, era el argumento que él usó. Bueno, varias personas de su iglesia se contagiaron del COVID en la iglesia. Algunas murieron y este pastor se encuentra hospitalizado por el COVID. Y el libro de Proverbios dice: el avisado, el entendido, ve el peligro y evita el daño. Por eso nosotros como iglesia estamos siendo lo bastante responsables respecto a la apertura de nuestro local. Estamos haciendo lo que la Biblia nos dice, siguiendo el consejo de salubridad de las autoridades sanitarias. Originalmente habíamos propuesto reempezar los servicios de la iglesia este primer domingo de diciembre. Pero una de las cosas que exige el protocolo del Ministerio de Salud para la apertura de iglesias es que el espacio no sea cerrado, sino abierto, con ventilación natural. Nosotros tenemos la iglesia en un subsuelo. Llamé a las autoridades pertinentes pidiéndoles una inspección y me respondieron que no había infraestructura ni dinero, que era una locura, que el Ministerio de Salud no puede hacer cientos, miles de inspecciones de locales comerciales o de iglesias, que ellos tan solamente dan la norma y que se exige que aquellos que lo abran sigan la norma, si no se harán responsables de las consecuencias de no haber seguido la norma. Por otro lado, estamos en negociaciones con la Municipalidad de Miraflores para intentar hacer todo de acuerdo a ley. Por eso es que este martes vamos a dejar en mesa de partes del Ministerio de Salud a la autoridad pertinente una descripción real de nuestra situación, explicando con planos cómo hay un ducto, cómo tenemos una ventilación natural que hace sifón hacia la puerta principal, y vamos con toda esa documentación. No vamos a pedir que vengan a verlo porque han dicho que no van a venir a verlo, pero queremos hacer las cosas correctas. Así que vamos a presentar la documentación y han prometido a vuelta de 2 semanas respondernos. Así que estamos en eso. Así que si el martes 1 de diciembre entregamos la documentación, probablemente tendremos la respuesta para el 15 de diciembre. Si es afirmativa, ya avisaremos con tiempo para la segunda quincena de diciembre, o para ser mejor que pasen las fiestas, la primera semana de enero estará empezando. Si la respuesta es negativa, tendremos que buscar otro local donde congregarnos. Muy bien, capítulo 2, versículos del 24 al 29. Joab y Abisai persiguieron a Abner
Para cuando el sol se puso ya habían llegado a la colina de Amá, que está delante de Gía, junto al camino del desierto de Gabaón. Entonces se reunieron los benjaminitas en pos de Abner, formaron un solo ejército, se detuvieron en la parte alta de la colina. Allí Abner gritó a voz en cuello y dijo a Joab: «¿Vamos a estar siempre en guerra? Si seguimos así, el final de todos nosotros será muy amargo. ¿Cuándo vas a decirle a tu gente que deje de perseguir a tus hermanos?» Abner era un viejo zorro. Abner estaba en retirada. Abner había recibido el peor golpe. Se habían regrupado en una colina. Y ahora Abner inteligentemente lo llama a la razón a Joab. Y Joab le respondió: «Te juro por Dios que si no hubieras hablado como lo has hecho, mi gente habría perseguido a sus hermanos hasta el amanecer». Y enseguida Joab mandó tocar la trompeta. Su gente se detuvo y dejó de perseguir a los israelitas. Allí terminó la lucha. Entonces Abner y sus hombres caminaron por el Arabá toda aquella noche, pasaron el Jordán y cruzaron por Bitrón hasta llegar a Mahanaim. La persecución no cesó. Abner logró reagrupar su ejército en lo alto de una colina, en mejor posición de combate. Quien empezó la agresión proponiendo el duelo fue Abner, y ahora a toda voz le pide a Joab cesar esta carnicería entre hermanos. Proverbios 15:1 dice: «La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor». Felizmente, Joab reaccionó. Perdió un hermano y estuvo de acuerdo con Abner que era inútil continuar con esta persecución. Joab tocó la trompeta, la batalla terminó y ambos ejércitos se replegaron a sus bases. Los últimos versículos del capítulo 2 dice: «Joab dejó de perseguir a Abner, y al contar a su ejército resultó que faltaban Asael y 19 soldados de David. Mas los soldados de David habían matado a 360 soldados benjaminitas de Abner. Tomaron el cuerpo de Asael, lo pusieron en el sepulcro de su padre en Belén. Luego Joab y sus hombres caminaron toda esa noche y les amaneció en Hebrón. La guerra entre las familias de Saúl y David fue larga, pero mientras que la familia de David se iba fortaleciendo, la de Saúl se iba debilitando. El enfrentamiento inútil fue poco decisivo. Lo que siguió fue una fiera batalla y derrota de los israelitas, en la cual cayeron 360 hombres de Abner, en comparación con solo 20 de David. Al amanecer del día siguiente, Abner y sus hombres llegaron a Mahanaim, y Joab y los suyos a Hebrón. Enterraron a Asael en la tumba de Isaí, su abuelo, en Belén, y se describe el deterioro y una creciente debilidad de la casa de Saúl, y cómo la fortaleza va en aumento de la casa de David. Además, la dependencia de Isboset a Abner era cada vez más evidente y humillante. Al final, Abner tomaría un paso público que en aquellos días se consideraba un reclamo a ser el verdadero sucesor del trono de Saúl. Leemos en Proverbios 4, 18, 19: «Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Pero el camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan». El siguiente texto, para aquellos de ustedes que han recibido mis apuntes en un archivo PDF, verán que hay palabras subrayadas y dos tipos de resaltado. He resaltado en amarillo y en celeste. Capítulo 3.
versículo del 2 al 5. En Hebrón, durante los 7 años que David reinó en Hebrón, le nacieron hijos a David, su primogénito, su hijo mayor y heredero al trono fue Amnón, hijo de Ahinoam, la jezreelita. El segundo fue Kiliab, hijo de Abigail, la mujer de Nabal, el de Carmel. El tercero fue Absalón, hijo de Macá, hija de Talmai, el rey de Jesur. Y el cuarto fue Adonías, hijo de Agit. El quinto fue Cefatías, hijo de Abital. Y el sexto fue Itream, hijo de Egla, también mujer de David. Estos fueron los hijos que le nacieron a David en Hebrón. Yo he subrayado y he resaltado en amarillo Amnón, Absalón y Adonías. La Biblia nos va a hablar de ellos tres. Pero Kiliab, Cefatías e Itream los he cruzado con una línea y los he resaltado de otro color. Solo son reconocidos en la Biblia 3 de estos hijos de David posteriormente. La razón puede ser la alta tasa de mortalidad infantil en esos días. El 50% de los niños no alcanzaban la adultez. Así fue que de estos 6 hijos que le nacieron a David, 3 de ellos, Kiliab, Cefatías e Itream, tuvieron que morir, niños o púberes o adolescentes, porque no se menciona de ellos en la Biblia. Amnón pasaría la historia como un violador, abusador. Absalón pasaría la historia como el hijo que intentó dar un golpe de estado a su padre y lo humilló acostándose con sus mujeres. Y Adonías, el hijo que usurpó el trono porque creyó le pertenecía. La rivalidad y la tragedia entre los hijos de David se gesta por la poligamia de su padre, que estaba en contra de lo que la ley enseñaba. Aquí vemos que David tuvo 6 hijos de 6 mujeres distintas, cuando la Biblia es muy clara y dice que el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer. David hizo como las culturas paganas que al hacer alianza con reyes tomaban a sus hijas. Fíjense, por ejemplo, quién era Absalón. Y volvamos al versículo 3. Absalón fue el tercero de sus hijos, hijo de Macá, hija de Talmai, el rey de Jesur. Es decir, el abuelo de Absalón era el rey de Jesur, Talmai. Y recuerden ese nombre, porque vamos a estudiar la sublevación de Absalón. Y cuando huye, adivinen a dónde va a huir. A Jesur, la tierra de su abuelo. Así que todo lo que David hizo fue mal. Hubo tragedia, hubo cosas tremendas. David falló miserablemente al adoptar las costumbres paganas de la época, porque políticamente eran correctas, pero el Dios de la Biblia decía que no. Y David va a pagar un precio altísimo en sus hijos. El rey que tenía un corazón para con Dios perdió la dirección de sus propios hijos. ¿Y por qué? Porque sin duda hubo rivalidad entre las madres de estos muchachos. Así que no creas que porque hagas algo que políticamente sea correcto, hoy día todo el mundo lo hace, está bien que lo hagas. No. Versículo del 6 al 11. En la guerra que había entre las familias de Saúl y de David, Abner defendía a la familia de Saúl. Y como Saúl había tenido una concubina, la cual se llamaba Rispa y era hija de Ajá, un día Isboset increpó a Abner
¿por qué te has acostado con la concubina de mi padre? Y Abner se disgustó por el reclamo de Isboset y le dijo, ¿acaso piensas que yo soy un simple perro al servicio de Judá? Yo, que he tratado con misericordia a la familia de Saúl, tu padre, a sus familiares y amigos, yo, que no te he puesto en las manos de David, ahora vienes a reclamarme por andar con esa mujer, que el Señor me castigue duramente, y más aún si no hago con David lo que Dios le prometió. Y pongo en sus manos el reino de Saúl y lo confirmo como rey de Israel y de Judá, desde Dan al norte, donde nace el río Jordán, hasta Berseba. Isboset lo escuchó y no pudo responderle porque le tenía miedo. Abner toma a Rispa, una de las concubinas de Saúl, lo que se consideraba un reclamo al trono o quien realmente gobernaba. Adonías, años más tarde, uno de los tres que resaltamos con amarillos, de los que nació en Hebrón, le pediría a Betsabé, la madre de Salomón, que le entregue a una de las concubinas de David. Y Salomón entendió claramente que Adonías reclamaba el derecho al trono. Pero eso lo dejamos cuando veamos la historia de Salomón y Adonías más tarde. En 1 Samuel 28:17, el Señor ha hecho contigo lo que te dijo por medio de mí, le dijo el profeta Samuel a Saúl, te ha quitado el reino y se lo ha dado a tu compañero David. Isboset quedó paralizado de miedo, sin capacidad de reacción. Además, Abner comprendió la imposibilidad de mantener el estado actual de las cosas. No había manera como le pudiera hacer frente a David, cuando él sabía incluso que Dios le había prometido a David el reino. Y sabía que tarde o temprano sucumbiría ante David. Así que esta fue la excusa perfecta y leemos los versículos del 12 al 16. Abner envió mensajeros a David para preguntarle, ¿de quién es el país? Aquí tiene mi mano, hagamos un pacto y me comprometo a hacer que todo Israel te reconozca como rey. Y al oír David esta propuesta, respondió, acepto tu propuesta solo con una condición. Cuando vengas a verme, trae contigo a Mical, la hija de Saúl. Si no la traes, mejor no vengas. Y después de esto, David mandó decir a Isboset, el hijo de Saúl y el hermano menor de Mical. Entonces le dijo que le devolviera a Mical, porque era su mujer, pues por ella había pagado la dote de 100 prepucios de los filisteos. Isboset ordenó entonces que fueran a casa de Paltiel, hijo de Lais, y le quitaran a Mical. Y el versículo 16 es uno de los versículos más tristes de la Biblia. ¿No saben la lástima que siento por este hombre Paltiel? Paltiel se fue llorando tras ella hasta llegar a Baurín. Están en caballo, Abner la está llevando para entregarla a Mical, a David, y Paltiel llorando detrás de ella. Mical, Mical, tú sabes que te amo. Mical, nuestros hijos te esperan. Mical, no me dejes. Pero Abner le ordenó que se regresara a su casa y Paltiel obedeció. De inmediato Abner, después de la discusión con Isboset, empezó las negociaciones con David. Este exigió la restitución de Mical, pues había sido humillado cuando Saúl se la quitó, era su esposa, y la entregó a un don nadie, a un simple súbdito del reino. Y David, siguiendo probablemente el consejo de Abner, pide a Isboset que le devuelva a su hermana mayor Mical por esposa. Le recuerda la dote que pagó por ella, 100 prepucios de filisteo.
Y en una escena desgarradora vemos a Paltiel llorando, siguiendo a Mical y Abner, porque realmente la amaba. El acto de restauración de Mical como esposa de David le dio a los dos grupos, Israel al norte y Judá al sur, un mensaje. ¿Quién era el que detentaba el poder? ¿Quién exigía y quién simplemente obedecía? Y el mandar traer a Mical jugó a favor de David en todo esto. Versículo del 17 al 21. Luego Abner habló con los ancianos de Israel y les dijo: hace tiempo que ustedes procuran que David sea el rey de todo Israel. Háganlo ahora, porque el Señor ha hablado con él y le ha dicho: tú serás el instrumento que yo usaré para librar a mi pueblo del poder de los filisteos y de todos sus enemigos. Y luego habló en especial con la tribu de Benjamín, y después de eso se dirigió a Hebrón para comunicarle a David que el pueblo de Israel, y en especial la tribu de Benjamín, estaba de acuerdo con que él fuera su rey. Y para visitar a David Hebrón, Abner se hizo acompañar de 20 hombres. David les ofreció un banquete a todos ellos. Allí Abner le hizo a David esta promesa: me propongo reunir a todo el pueblo de Israel para que hagan un pacto contigo y tú reines como lo tienes pensado. Entonces David despidió a Abner y éste partió en paz. Abner hizo todas las negociaciones, habló con las tribus de Israel, quienes se sentían indefensos ante los filisteos y otros enemigos, e Isboset no le daba ninguna seguridad. Y luego empezó negociaciones con la tribu de Benjamín, que se sentían despojados del traspaso del reinado de uno de la tribu de Benjamín a uno de la tribu de Judá. Y luego ofreció a David la lealtad indivisible de todo Israel. Y el rey les agasajó con un gran banquete y los despidió. Por supuesto, Abner no hacía todo esto gratis. Probablemente Abner le pediría a David ser él el comandante en jefe. Pero había un problema. ¿Cuál era? Joab. Y había otro problema. Su hermano fallecido, Asael. ¿Quién le había quitado la vida? Abner. Y aquí es donde las cosas se complican. Y la consecuencia de los actos pagan un precio altísimo. Versos del 22 al 25. Después de visitar a David, Abner se marchó de Hebrón muy tranquilo. Mientras tanto, Joab y los hombres de David regresaban del campo de batalla con un gran botín. Joab no había estado presente. Y al llegar a Hebrón le informaron que Abner había estado con David y que lo había despedido en paz. Entonces Joab, furioso, se presentó ante David y le reclamé: supe que Abner vino a visitarte y lo has dejado ir. ¿Por qué lo hiciste? Bien sabes que él solo ha venido para engañarte, saber por dónde andas y qué es lo que haces. Cuando Joab se enteró, estaba furioso. Fue al rey y se molestó porque dejó ir a Abner. Lo acusó de traición y espionaje. En realidad, se la tenía jurada por haber asesinado a Asael. En Romanos 2:1 dice: por tanto tú, que juzgas a otros, no tienes excusas. No importa quién seas, pues a juzgar a otros te condenas a ti mismo, porque haces la misma cosa que hacen ellos. Y Joab no era un caramelito, no. Joab era un hombre despiadado, aún más despiadado que el mismísimo Abner. Versículos 26 y 27. Cuando Joab salió de la presencia de David, sin que David lo supiera, mandó un mensaje a Abner, pidiéndole que regresara a Hebrón, aunque Abner ya iba por el pozo de Sira. Cuando Abner volvió, Joab lo llevó aparte, a un lado de la puerta de la ciudad, que no hubiera testigos, diciéndole
que quería hablar con él en secreto. En realidad quería vengar la muerte de su hermano Asael. Así que le hundió una daga, un cuchillo, por la quinta costilla. Interesante la descripción de por qué lugar le hundió la daga y lo mató. Los motivos de Joab para quitarle la vida a Abner fueron la envidia, los celos personales, el temor por su propia posición estuviese en peligro y por haber matado a su hermano. Al no recibir apoyo de parte de David, actuó bajo su propia responsabilidad. Tanto se usó el nombre de David al hacerlo. Y un mensajero lo hizo volver a Hebrón. Joab se había puesto de acuerdo con su hermano Abisai y encontró a su víctima confiada en la puerta. Lo llevó a un lado como si fuese a comunicarle un secreto y lo mató con una herida tal cual él le causó la muerte a Asael. Proverbios 26-24. El que odia disimula con los labios, mas su interior maquina el engaño. Versículos del 28 al 30. Cuando David lo supo, dijo: el Señor es testigo de que mi reino y yo somos inocentes de la muerte de Abner, hijo de Ner, que recaiga un severo castigo sobre Joab y toda la familia de su padre, que nunca falte en su casa quien padezca flujo de sangre, ni quien sea leproso o inválido, ni quien muera asesinado o sufra de hambre. Así fue como Joab y su hermano Abisai se vengaron de Abner por haber matado a su hermano Asael durante la batalla de Gabaón. Joab y Abisai declararon a los presentes que estaba justificado el asesinato de Abner, pues habían actuado tal como la ley lo demandaba. Ellos eran los vengadores de la sangre de Asael, su hermano. En Josué 29, cuando Josué está repartiendo la tierra, había las ciudades de refugio. Cuando una persona mataba a alguien por error, siempre había un vengador de la familia, ojo por ojo, diente por diente, vida por vida, que buscaría para matarlo. Pero si había sido un accidente, esta persona podía huir a una de estas ciudades de refugio, donde comparecería delante de las autoridades de la ciudad, y estas verían el caso. Cuando el vengador fuera a buscar, tenían que conversar con los de la ciudad. Los de la ciudad harían las veces de un juicio. Luego verían la causa, escucharían a la persona que cometió el accidente y mató sin desearlo, y el vengador. Y finalmente decidirían. Casi siempre decidirían a favor de la persona que había matado por accidente. Y se le decía que mientras estuviera en los muros de la ciudad, su vida estaba garantizada. Pero si saldría de la ciudad, el vengador lo estaría esperando fuera para matarlo. Josué 29. Estas fueron las ciudades señaladas para que se acogiesen a ellas cualquiera que hiriese a alguno por accidente, a fin de que no muriese por la mano del vengador de la sangre del muerto. Pero no podían usar ese pretexto. Abner había actuado en defensa propia y evidentemente no había cometido un asesinato intencionado. En 2 oportunidades le dijo: vete, vete. Y la tercera, con la parte roma o menos dañina de su lanza, le golpeó para hacer que se alejara, y allí fue que ocurrió la muerte. Ahora, Abner no era un santo. Abandonó a Saúl en el campo de batalla. Quiso tomar ventaja de Isboset y ganar rédito político con David. Correspondió a David no solo expresar su aborrecimiento, sino también deslindarse de toda sospecha de complicidad. Y en este caso, la justicia humana no podía alcanzar a los criminales, pero David haría notar
su desacuerdo. Y David hizo lo que le era posible hacer, dejarlos en las manos de la venganza divina por el crimen que había cometido. Y terminamos, regálenme 5 minutos más, los versículos del 31 al 39. David llamó a Joab y acompañantes y le dijo: rásguense la ropa, vístanse de cilicio, guarden luto por la muerte de Abner. Y echó a andar detrás del ataúd. Abner fue sepultado en Hebrón, y el rey y el pueblo lloraron amargamente al lado del sepulcro. Además, el rey honró a Abner al decir: ¿por qué, Abner, tuviste que morir como un villano? No tenías las manos atadas ni los pies encadenados. Caíste traicionado por gente malvada. Y el pueblo volvió a llorar junto al sepulcro. Luego fueron a ver al rey para que comiera algo, pero él dijo: que Dios me castigue, y más aún si rompo mi promesa de no comer antes que se ponga el sol. Cuando el pueblo supo la decisión de David, la celebró, pues todo lo que el rey hacía era del agrado del pueblo. Y ese día el pueblo comprendió, al verlo con sus ojos, que David nada había tenido que ver con la muerte de Abner. Y además, David habló con sus hombres y dijo: ¿se dan cuenta de que hoy ha muerto un gran príncipe de Israel? Yo, aunque me han ungido como rey, reconozco que soy débil y que estos hombres, los hijos de Sarbia, son muy violentos. Que el Señor les dé su merecido a los malvados como corresponde a su maldad. Puso una imagen de David siguiendo el cortejo de Abner. David ordenó un duelo público en el que debían participar los asesinos. Y el rey siguió el féretro hasta su sepultura y pronunció una sentida elegía y ayunó como muestra de luto personal. David fue transparente y sincero, y el pueblo lo entendió así y lo celebró. Lo que David hizo fue del agrado del pueblo. Cualquier sospecha que pudo involucrar a David en el complot del asesinato de Abner quedó disipada. En la traducción lenguaje actual leemos el versículo 37. La gente se dio cuenta de que el rey no era culpable de la muerte de Abner. Y luego a su círculo más inmediato les dijo que lamentaba profundamente las circunstancias que le dejaban impotente ante líderes tan temerarios como los hijos de Sarbia. Yo he puesto acá, he cerrado con 3 conclusiones de estos 2 capítulos. Primera conclusión: la violencia nunca es necesario en ninguna circunstancia. Segundo, el terror y el asesinato nunca están justificados, ni siquiera por una buena causa. Esa es la razón por la que nos oponemos al asesinato de millones de no natos que son asesinados en el vientre de sus madres. Tercero, un creyente tiene que obrar con justicia, tanto con los amigos como con los enemigos. La capacidad de reconocer problemas y la manera de solucionar los errores y debilidades de las personas cercanas a uno es un tema vital entre las características que deben distinguir a un verdadero creyente. Lo que habían hecho Joab y Abisai era tremendo, pero David no lo aceptó. David los condenó públicamente y David lloró por la muerte que ellos habían ocasionado.
los obligó a venir en el cortejo fúnebre de despedida a Abner. Y luego dijo a sus siervos la calaña de estas dos personas que colideraban con él. Él recién empezaba como rey, se sentía con las manos atadas. Y luego, más tarde, cuando ya era anciano y le entrega el poder a su hijo, Salomón le dice: no dejes que las canas de Joab bajen sin ningún problema al sepulcro. Mucho daño hizo durante el tiempo que vivió, encárgate de eso. Pero eso ya lo veremos cuando estudiemos el libro de Reyes. Es tremendo, pero estos dos capítulos nos han enseñado de violencia, familia que se pelean, pero cómo, si es posible, como lo hizo David, sentir el dolor por la injusticia y hacer lo posible por honrar a aquellos que murieron injustamente. Quiero terminar haciendo una oración por nuestras familias y por nuestros hijos y cerramos el estudio de hoy. Señor, gracias por tu palabra y por las cosas que nos enseñan. Estos dos capítulos son terribles. Vemos a la familia peleándose. El pueblo de Israel, las 12 tribus eran una familia, pero vemos, Señor, a la tribu de Benjamín peleando con la tribu de Judá. Muertes inútiles de muchachos con un futuro promisario se acabó. Y vemos también cómo los intereses mezquinos de algunas personas para manipular las cosas y quedarse con el poder. Y también vemos, Señor, la incapacidad del rey David de controlar a su propio general. Más tarde lo lamentaría. Señor, te pedimos por nuestras familias, te pedimos por nuestros hijos, en especial aquellos que no te conocen. Te pedimos por nuestros hermanos, hermanas, en especial por aquellos que no son creyentes. Te pedimos por nuestros familiares, Señor, que no son cristianos. Los cristianos somos nosotros, los que debemos dar el ejemplo, los que debemos perdonar y buscar el diálogo somos nosotros. Te pedimos, Señor, por la salvación de nuestros seres queridos que aún no te conocen. Señor, desde acá disparamos el arco de la oración con flechas para que llegue al corazón de nuestros seres queridos. Tú pongas en su camino algún creyente, algún conocido que tenga una conversión que les pueda dar testimonio de ti. Oramos por su salvación y todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén.